7 de la mañana con 17 minutos, estamos de vuelta en Revista de Opinión Democracia. Vamos a analizar la decisión tomada en horas de la noche por el Consejo de la Judicatura. El Pleno, de forma unánime, resolvió declarar la nulidad parcial. Ellos le llaman nulidad insanable parcial, así es denominado, del proceso de selección de jueces y conjueces para la Corte Nacional de Justicia, y lo hacen desde la fase de examen de confianza. Por tanto, se deja sin efecto la aprobación del informe de la fase del examen de confianza y se otorga un término de 15 días para que talento humano del Consejo de la Judicatura realice los cambios administrativos y normativos, así como la implementación de una nueva metodología y demás instrumentos que permitan retomar el concurso. Y, por supuesto, esto conlleva la modificación del cronograma general de este proceso. También se pide a la Contraloría que se haga un examen especial al examen de confianza. Esta es, digamos, la síntesis de las decisiones o la decisión que tomó anoche el Consejo de la Judicatura. Y como lo decíamos, habían voces insistentes del Colegio de Abogados de Pichincha, de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, en el sentido de que la nulidad no sea parcial, sino total, porque de alguna manera el proceso en general está viciado. Está con nosotros precisamente el doctor Paulo Ocaña, el expresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, y a través de la línea telefónica y las redes y las plataformas digitales está el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, con los dos jurisconsultos. Vamos a analizar este tema. Doctor Ocaña, buenos días, bienvenido a Revista de Opinión Democracia. ¿Qué le parece esta decisión del Consejo de la Judicatura? Freddy, muy buenos días con usted y con todas las personas que nos siguen a través de este medio. Un saludo afectuoso, Ismael. Bueno, primero hay que partir de que lo que el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional de Abogados era totalmente cierta. ¿En qué sentido? Primero que no es que hacía falta un informe de Contraloría para que los vocales del Consejo de la Judicatura puedan tomar una decisión. Y está demostrado con esta decisión. Exactamente, está demostrado con esto. Como segundo punto, debo indicar y destacar que sin duda alguna es una gran victoria para el gremio de abogados, toda vez que nosotros nos hemos manifestado sobre estas irregularidades que han existido dentro del concurso para jueces de la Corte Nacional, y que por ello nosotros consideramos que se debería declarar la nulidad total. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, el momento en que se deslegitima este concurso, obviamente las personas, los postulantes, los que vayan a ser designados como jueces, pierden esa legitimidad que hace falta al sistema judicial. Recordemos que estas irregularidades se conocen a partir de ¿qué? De que se hace un informe periodístico por uno de sus colegas, donde se indica que la empresa Métricas Web, que es la encargada de tomar las pruebas de confianza, no reunía los requisitos aptos, idóneos para hacer estas pruebas. De hecho, se considera que es una empresa fantasma. Valga decirlo, ni siquiera el rubro llama la atención porque no supera los $7,000, sino es el manejo. Pero lo que le indicaba, a través del informe periodístico que hace uno de sus colegas, se conoce este incidente, esta irregularidad sobre las pruebas de confianza, y a raíz de eso vienen otras voces sobre algunas irregularidades cometidas o realizadas en las fases anteriores. Es decir, recién ahí se conoce sobre personas postulantes que no han sido calificados o recalificados en debida forma los méritos a los que ellos habían presentado. A raíz de eso empiezan a surgir otras inconformidades a lo largo del proceso. Sí, y recordemos algo que es muy importante, Freddy, y a raíz de eso también se vuelve hacia atrás y se conoce sobre estos allanamientos que hizo la Fiscalía por un supuesto delito de concusión a personas que eran parte, mandos medios del Consejo de la Judicatura, donde se dice que presumiblemente los actos delictivos estaban direccionados a vender los puestos hacia los jueces de la Corte Nacional. Entonces, estas irregularidades a las que hago referencia ya crean una deslegitimación hacia el concurso. Por eso nosotros consideramos que se debería declarar la nulidad. A pesar de ello, el Consejo de la Judicatura, el día de ayer, en base a los informes técnico-jurídicos, donde en cierta forma también nos dan la razón de lo que nosotros indicamos, declaran la nulidad
insanable en forma parcial. Es decir, vuelven un poco hacia atrás y van a continuar. ¿Cómo se sienten ustedes, usted personalmente, que formó parte del proceso en la formulación de preguntas, por ejemplo, que ahora se ve obligado a pedir no la nulidad parcial, sino total? Sí, mire, en efecto, yo fui calificado para ser parte del comité de expertos. En la primera fase, en méritos y oposición, yo me disculpé por mis temas profesionales, laborales, no podía entrar en dicho comité. En la segunda fase, que es la elaboración de preguntas, ahí sí accedí, hice la elaboración de preguntas, y en la siguiente fase, que es calificación, recalificación de la prueba teórica y práctica, también me disculpé toda vez que yo iba a estar fuera del país y no podría tener el tiempo suficiente para poder hacer el trabajo que se necesitaba. Debo indicar y ser enfático que en la fase en la que yo estuve, esto es en la elaboración de preguntas, y lo he dicho públicamente, a mí jamás me llamaron, mandaron mensajes, me visitaron con la intención de dar beneficios a ciertos postulantes, para nada, y soy enfático en ello. En este proceso de la elaboración de preguntas no hubo ninguna irregularidad, pero, insisto, el momento en que ya se comienzan a denotar todas estas irregularidades que han existido anteriormente, que no las sabíamos, que el único ente que posiblemente podía saberlo era una comisión, una veeduría formada por el Consejo de Participación Ciudadana, donde ellos sí podían tener la información a solicitud de ellos al Consejo de la Judicatura, pero de lo que he visto también en redes, de lo que indican esta parte o parte de esta veeduría, indican que a pesar de que hacían la solicitud al Consejo de la Judicatura, ellos no les entregaban. Y ellos sí tenían información sobre estas irregularidades en la fase de méritos. Vamos a ver qué opina el doctor Ismael Quintana, abogado constitucionalista, respecto de esta decisión del Consejo de la Judicatura de declarar la nulidad insanable parcial del proceso y se retrotrae hasta antes del examen de confianza. Doctor Ismael Quintana, bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días, Freddy, un abrazo para usted, un abrazo también para Paul y por supuesto un saludo para quienes nos están mirando y escuchando a través de Radio Democracia. Yo creo que ayer el Consejo de la Judicatura demostró que puede tomar decisiones sin necesidad de que otros órganos del poder público se las den tomando, ¿no? Y me refiero a este mal pretexto que en un momento puso el actual presidente del organismo, el señor Godoy, de decir, bueno, voy a esperar a ver qué dice el Contralor en su examen especial respecto de la contratación a esta empresa Métricas Web, y a partir de eso el Consejo de la Judicatura tomará las decisiones que correspondan, digamos, en una suerte de confusión de atribuciones, por decirlo de algún modo, respecto a lo que podía hacer a partir del artículo 53 del Código Orgánico de la Función Judicial el Pleno del Consejo de la Judicatura, con independencia de lo que, por supuesto, por mandato constitucional y legal también debe hacer la Contraloría General del Estado. Digamos, el oscuro contrato que se firma con esta empresa, que de lo que ha salido en redes, en noticias, es una empresa aparentemente fantasma, una empresa que no tiene la experiencia, que no tiene ni siquiera la infraestructura para prestar un servicio de esa naturaleza. Es un asunto al que obligatoriamente está convocada la Contraloría General del Estado a auditar y con toda la rigurosidad del caso a predeterminar y, si es del caso, a confirmar las responsabilidades administrativas y civiles, cuando no también indicios de responsabilidad penal. Pero digamos, ese es un campo aparte que se lo dejamos al Contralor General del Estado, que con sus equipos de auditoría además se toman su tiempo. Por eso yo hablaba ahí, no sé si de una confusión o un desconocimiento por parte de los vocales del Consejo de la Judicatura, porque además los exámenes especiales, por más flash que se hagan, tardan sus 2 o 3 meses. Es decir, ¿qué pretendía el Consejo de la Judicatura hasta ayer? Tenernos a todos, a los usuarios del sistema de justicia, y entre esos a nosotros los abogados, a la espera de ver qué dice el Contralor. Quiere decir que si el Contralor decía que todo estaba bien, no había ninguna otra razón para anular el concurso. Yo personalmente soy de los que piensa que el concurso debe haber sido totalmente anulado. Más allá de que, como aclaraba Paul, han habido ciertas etapas, ciertas fases del proceso en el cual las cosas han intentado hacerse de la mejor manera, pero igual,
al final, cuando vino la etapa de recalificación de pruebas, hubo un movimiento extraño de los integrantes de los tribunales de calificación y recalificación. Yo, por ejemplo, ahí vi ya unas 2 o 3 renuncias de algunos expertos integrantes de estos comités, argumentando que el Consejo de la Judicatura no les había explicado las razones de por qué a un experto en materia penal se le movía para calificar o para recalificar las pruebas de alguien que aplicó para la sala contencioso tributaria. Es decir, ese tipo de cosas que también empiezan ya a oler y a oler muy mal, ¿no? Y para remate, como decíamos, este intento mal hecho de pruebas de confianza, que insisto, tendrá que auditarse por parte de Contraloría a profundidad. Habrá que ver quién ordenó ese contrato, habrá que ver si ese contrato se firmó en la administración de Álvaro Román, habrá que ver si se lo firmó en la administración de Mario Godoy. De la información que hay, eso se hizo en la presidencia de Álvaro Román. Han habido algunos vocales que además han insistido que ahí hubo la oferta de una empresa calificada, me parece que de nacionalidad israelí, que tenía todas las credenciales para garantizar la transparencia y la buena conducción de esta etapa de las pruebas de confianza, incluso habiéndose ofrecido, no lo digo yo, es información que han dado los vocales del Consejo de la Judicatura, habiéndose ofrecido hacer un plan piloto, y parece que por ahí la tosudez, vamos a llamarle tosudez, de algún funcionario del Consejo de la Judicatura hizo que finalmente este contrato se vaya a una empresa sin experticia. Pero digamos, el resultado de lo de ayer, de algún modo, así sea parcial, es importante porque implica un acto de reconocimiento del Consejo de la Judicatura de que las cosas no estaban marchando bien ya prácticamente en esta etapa decisiva del concurso, porque de aquí venían ya las etapas de examinación oral, de casos prácticos, y finalmente con eso pues las cosas estaban básicamente decantadas, y habría sido muy riesgoso para el país designar jueces de esa manera, ¿no? Pero como yo he venido insistiendo y conversábamos hace unos días también, Freddy, el concurso está mal hecho. El concurso además está dirigido por un organismo que internamente tampoco está bien estructurado, con vocales del Consejo de la Judicatura que muchos de sus actuaciones, de sus ejecutorias, también han sido cuestionadas. Entonces, yo francamente no tengo mayor expectativa de cómo vaya a terminar este concurso. Y la importancia es, digamos, que hay jueces de sala penal que van a integrar o participantes que aspiran a llegar a la sala penal de la Corte Nacional de Justicia, con toda esa cantidad de casos, principalmente, insisto, penales, que se están ventilando en esa alta corte y que van a caer en manos, guste o no guste, de quienes resulten designados a través de este concurso. Nos guste o no nos guste, la decisión está tomada y se va por la nulidad insanable parcial, es decir, parte del proceso, no la totalidad, como hubiesen querido muchos profesionales del derecho que así lo han recomendado, incluso el doctor Quintana, el doctor Ocaña, así lo consideran. Ahora, doctor Ocaña, frente a esta resolución del Consejo de la Judicatura, ¿qué se viene? Estamos hablando de que si se cumple con estos 15 días término, estamos hablando de el inicio de la tercera semana de septiembre, que empezaría nuevamente a marchar el proceso de designación de jueces y conjueces de la Corte, con un nuevo reglamento, con una nueva metodología, un nuevo cronograma. Así es, Freddy. Primero hay que ver el documento final de la resolución tomada ayer por el Consejo de la Judicatura, porque en la reunión lo que se hizo es ir corrigiendo algunos hierros que estaban, pero no se conoce en sí el documento final. Una vez que se tenga el documento final, por nuestra parte, tanto como la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, así como el Colegio de Abogados de Pichincha, convocaremos a un directorio para informarnos, y al ser un colegio tenemos que tomar decisiones de cuál va a ser nuestra posición referente a esta resolución tomada por el Consejo de la Judicatura. No olvidemos que el anterior concurso de jueces a la Corte Nacional, nosotros como Colegio de Abogados de Pichincha y como Federación Nacional de Abogados del Ecuador también, presentamos una acción de protección que se logró suspender dicho concurso por ciertas irregularidades. Lo recordamos, claro que sí. Entonces, eso será una decisión del cuerpo colegiado para saber cuál va a ser nuestra posición. Ahora, referente
referente a lo que usted me indica, Freddy. En efecto, habrá que esperar estos 15 días a los que hicieron relación para que nuevamente se retome el concurso, se vuelva hacia atrás, se mire, se observe cuál va a ser la empresa que llevaría a cabo esta prueba de confianza nuevamente, y con ello seguir adelante en el concurso. Pero lo que sí es factible, lo que sí hay que indicar y hacer hincapié en ello, es que el sistema judicial, la Corte Nacional de Justicia, siendo la alta corte de nuestro país, necesita los jueces designados, jueces y conjueces. ¿Por qué? Porque caso contrario, los procesos están estancados, están suspensos, la justicia está al vaivén de que esté un juez, no esté, y eso implica retardo en la justicia, y eso obviamente no solo afecta a los abogados que estamos en libre ejercicio, sino a todos los usuarios que van hacia el sistema judicial. Uh-huh. Y hay algo que también es importante, Freddy, indicarlo y tomar en cuenta, que los jueces que sean designados para esta alta corte serán los que en posterior decidan la terna que se va a enviar al Consejo de Participación Ciudadana para que presida el Consejo de la Judicatura. Entonces, es importante y relevante. Hay mucho en juego. Así es. Temas de poder, por supuesto. Ahora, doctor Quintana, analicemos escenarios. Paulo Caña decía que a criterio de él, ya este problema registrado en el proceso de designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia se ha deslegitimado. ¿Qué tal si algunos de los profesionales que están postulando dicen, yo opino lo mismo que Paul y me voy a retirar del proceso? Mire usted que ya en el ensayo o mejor dicho, en el proceso que se está declarando nulo parcialmente, me parece que quedaban menos de 50 postulantes para el concurso, cuando se necesitaban 11, si no me equivoco, 5 titulares, 6 conjueces, al menos designar de ellos. Es decir, nos estamos quedando sin los suficientes profesionales para un concurso que, además, desmotivados por este problema que se ha generado en el proceso, podrían eventualmente inclusive retirarse. ¿Qué opina usted? Bueno, pero es que con justa razón, Freddy, esta es la segunda ocasión, o es el segundo intento fallido del Consejo de la Judicatura por nombrar jueces de la Corte Nacional de Justicia, pero es que si esto ha pasado para llenar 11 vacantes en la Corte Nacional de Justicia, yo no me quiero ni imaginar qué va a pasar cuando tengan que evaluar y, de ser el caso, nombrar a nivel nacional jueces de primer nivel, jueces de Corte Provincial de Justicia. Y lo más importante, que es algo que nos hemos olvidado durante todo este tiempo, este Consejo de la Judicatura, por mandato expreso de la ciudadanía, que en la anterior consulta popular, la última, enmendó la Constitución para establecer judicaturas constitucionales especializadas, pero es que no le he visto mover un dedo al Consejo de la Judicatura para instrumentar ese proceso de selección para el que tiene un año. Entonces, claro, ¿por qué la gente se desilusiona? ¿Por qué la gente que probablemente tiene la experiencia, el conocimiento, la capacidad e incluso las ganas y la voluntad de asumir un cargo de esa naturaleza, juez de Corte Nacional de Justicia, finalmente se termina abriendo? Y eso ya ha pasado. Tengo entendido que incluso en este segundo concurso han habido, sí, quejas, han habido ya renuncias al concurso. Bueno, porque el Consejo de la Judicatura no está ofreciendo las garantías suficientes de que el partido se está jugando con las reglas del juego claras y con un árbitro imparcial y objetivo. Resulta que aquí hay un contrato oscuro para hacer las pruebas de confianza, que las pruebas de confianza tenían, si bien entiendo, no un puntaje, pero sí de alguna manera ofrecían ciertos criterios para luego designar. Si hay un movimiento curioso de profesionales, de colegas que participaron con toda la buena fe en los procesos de elaboración de las preguntas, en los tribunales de calificación y recalificación, y luego usted arbitrariamente los cambia, los sustituye. Bueno, yo me pongo en los zapatos de la gente que ha puesto su nombre, su carpeta, su hoja de vida para participar en un concurso pensando de buena fe que las cosas se van a hacer de la mejor manera, y resulta que llegamos a esta etapa en la cual no hay ninguna certeza de que los mejores profesionales, los más aptos, los más capacitados,
vayan a integrar las distintas salas especializadas de esta alta corte de justicia. De tal manera que en esas condiciones, yo insisto, a mí me sabe a poco la resolución de ayer en la noche. Me parece que es una resolución a medio gas, por decirlo de algún modo, por no decirlo mediocre, porque además esto de decir nulidad parcial insubsanable. No, a ver, vamos por partes. En lo administrativo, si usted tiene una nulidad parcial o un vicio que afecta parcialmente la validez de una decisión de un acto, eso es subsanable. Usted no me puede venir a decir acá que hay un vicio insubsanable, pero que declaro parcialmente la nulidad de todo el proceso. No. Si hay algo que no se puede corregir y subsanar, nos fuimos para atrás a foja cero con todo. Total, y eso así significaba desde la convocatoria. Pero bueno, digamos también, eso es parte de quienes asesoran a los vocales del Consejo de la Judicatura ahora en la toma de estas decisiones. Yo ayer cuando escuché eso dije, bueno, creo que el Consejo de la Judicatura no tiene claro el alcance del artículo 53 del Código de la Función Judicial. Y bueno, si no tienen claro eso, sí me preocupa cómo va a continuar este concurso. Además, ¿a quién van a contratar ahora para la famosa prueba de confianza? ¿Y con qué ropa van a pedirle a los integrantes de los tribunales luego que hagan las calificaciones, las recalificaciones, la evaluación oral que se tiene que hacer? Esperemos que ahí tampoco se preste para las arbitrariedades, las subjetividades, para efectos de humillar a unos para intentar favorecer a otros, porque eso también ya ha pasado en algunos concursos. Así que, Freddy, no hay ninguna certeza de que la cosa termine bien. Y por eso yo ponía sobre la mesa otros, digamos, elementos que probablemente no los estamos viendo ahora. Yo insisto, yo sí tengo preocupación de cómo se piensa nombrar y cuándo se piensa nombrar los jueces especializados a nivel nacional para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales. Paul no me va a dejar mentir. Francamente es de enorme preocupación la situación de ahora, donde usted presenta una acción de protección o una medida cautelar y básicamente todas están siendo sorteadas o direccionadas los sorteos a tribunales anticorrupción, que perdón, lo digo con mucho respeto a los colegas jueces de estos tribunales, pero no conocen ni el procedimiento. Entonces, darnos certeza, darnos a los abogados, pero fundamentalmente a los usuarios, que son los ciudadanos, que somos todos, quienes en algún momento acudimos al tercero imparcial para que se resuelvan nuestros conflictos, ¿no es cierto? Darnos la certeza de que si yo llevo un conflicto ante un juez, ese juez va a entenderme lo que le estoy diciendo y no se va a estar dando las vueltas y se va a estar inventando el trámite y el procedimiento. Pero bueno, Consejo de la Judicatura no ha podido salir de Vamos a ver qué ocurre entonces. Para poder iniciarlo. Doctor Ocaña, ¿hay la posibilidad de que quienes hacían parte de este proceso de selección de jueces y conjueces, con esta decisión del Consejo de la Judicatura de retrotraer el proceso declarando la nulidad insanable parcial, se sientan perjudicados porque ya han llegado hasta esta instancia del proceso y ahora resulta que los que se quedaron en el camino en el proceso anterior van nuevamente a venir y ellos van a retroceder y va de todo nuevamente, al menos en la prueba de confianza y en el examen? Mire, Freddy, considero que sí. De hecho, una de las postulantes para el concurso ya se ha expresado en redes sociales sobre su inconformidad sobre esta posibilidad de una nulidad total y parcial, tomando en cuenta, indica ella, que ha gastado tiempo, dinero, ha perdido también tiempo con su familia, y tiene toda la razón. O sea, es un derecho que le asiste, pero si nosotros tomamos en cuenta este derecho individual sobre el derecho colectivo, obviamente el derecho colectivo está sobre esos intereses particulares. E insisto, y que tiene todo el derecho y es legítimo lo que indica no solo ella, sino entiendo algunos de los postulantes que sí han pasado esta prueba de confianza. Pero por el mismo hecho de que se está solicitando esta legitimidad que se necesita para este concurso, es obligatorio ir hacia atrás. Insisto, y tal cual, y coincido con Ismael, no solo se debería declarar una nulidad parcial, sino una nulidad total por estas irregularidades que en sí van a seguir deslegitimando, e incluso el momento en que sean designados, en el caso de que siga el concurso y que sean designados, obviamente van a tener en cierta forma una tacha de parte de la sociedad por estas irregularidades. Y en efecto, lo que indica Ismael es correcto, como
¿cómo se puede declarar una nulidad parcial insanable sobre un acto que ya está? Es decir, la única solución para ello era una declaración de nulidad total. Ahora bien, en efecto, este principio de igualdad al que se hace referencia, al ir hacia atrás para que estas pruebas de confianza sean tomadas en forma eficiente y eficaz y legítimas para quienes están postulando, hace que tengan esta igualdad de armas entre los postulantes y que en efecto sea una empresa calificada, con experiencia, que pueda dar la certeza de que en efecto se ha hecho en forma rigurosa, se ha cumplido en forma rigurosa estas pruebas de confianza, y con ello entiendo yo, pasarán algunos, otros posiblemente se quedarán, pero esas son las reglas en las que estamos actualmente. Ahora, hablemos un poco de la responsabilidad. Es odioso hablar de responsabilidades cuando todavía no hemos encontrado la salida, no hemos encontrado la forma de resolver este problema, pero es fundamental más cuando se trata de un tema tan importante para el país como es la selección de jueces del más alto Tribunal de Justicia del Ecuador. Hasta el momento lo que hemos conocido es una suerte de investigación interna, el señalamiento con el dedo a la directora de talento humano encargada que ha llevado adelante el concurso, etcétera. Pero aquí hay un perjuicio enorme para el país, para los ecuatorianos, para la justicia en nuestro país. Hay una responsabilidad política que se tiene que establecer aquí, Ismael, respecto de este segundo proceso fallido hasta el momento, aunque parcialmente, el otro fue total, para designar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. A ver, yo creo que en esto no hay lugar a dudas, ¿no? Ni a medias tintas, pero claro, como estamos en tiempos electorales, pues las principales organizaciones políticas que están representadas en la Asamblea Nacional, que además, dicho sea de paso, están de vacaciones. Entonces, cualquier cosita es después del receso legislativo, ¿no? Nunca hay temas urgentes para la Asamblea Nacional, más allá del Día del Gamer y otro tipo de cosas que son fundamentales. Esto no tiene ninguna relevancia, ni para la Comisión de Fiscalización, ni mucho menos en general para el Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, la crisis que está atravesando el sistema de justicia, la función judicial y concretamente la Corte Nacional de Justicia, no es un asunto respecto del cual se debería fiscalizar. Vea, pero sí, perdón, lo digo con mucho respeto, pero parece que el presidente de la Asamblea Nacional no es su presidente, sino el secretario general de la legislatura, que se dan el lujo de escoger qué fallos cumplen, qué fallos no cumplen. Es decir, ellos andan en otro baile, ¿no es cierto? Lo cierto es que usted aquí tiene claramente dos responsabilidades que a mí me parece que se deben detectar sobre la marcha. Y digo sobre la marcha porque para mañana será tarde. Porque como bien decía Paul hace un momento, en enero o febrero del próximo año, este pleno del Consejo de la Judicatura se va a la casa. Y ya vendrán los reemplazantes que de algún modo tendrán que heredar trabajos mal hechos por parte de este pleno, que también a su vez heredó trabajos mal hechos de las anteriores integrantes de las anteriores integraciones de este Consejo de la Judicatura. Así que a mí me parece que sí, evidentemente, Freddy. Es decir, hay una obligación constitucional y legal de renovar parcialmente cada 3 años la Corte Nacional de Justicia. Y resulta que en 2 ocasiones no lo hemos podido hacer. Hay una obligación de nombrar jueces de garantías jurisdiccionales que ni siquiera han dicho, pero es que no le han dicho al país qué van a hacer. Entonces, un evidente incumplimiento de funciones que a la luz del artículo 131 de la Constitución debería ser llevado al plano de la responsabilidad política a través de un enjuiciamiento político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura. Y por otro lado, yo vuelvo a insistir, un cordial recordatorio, más allá de que entiendo que el Contralor ha hecho ya un anuncio, yo vi en redes sociales, en la red social de la Contraloría, un anuncio de que el examen especial arrancó. Bueno, esperemos que en ese examen especial el equipo de auditoría de Contraloría detecte las responsabilidades que a mí me parece que sí las hay, sin lugar a dudas. Esto de contratar a dedo a una empresa fantasma, sin experiencia, y porque, digamos, si eso lo haces con tu dinero es asunto tuyo. Si yo celebro un contrato con mi plata, con otra persona que a mí me va a ver la cara, bueno, ese es asunto mío. Pero es el ámbito privado.
efectivamente, pero es un asunto de todos. Cuando se utilizan recursos públicos para direccionar contratos, finalmente para continuar con un concurso público de méritos y oposición en el que también se utilizan recursos públicos. Entonces, de algún modo, el Contralor tendrá que ir al fondo de esto. Y cuando digo al fondo, no será solamente para que la cuerda se rompa por el lado mediano o el lado más débil. Es decir, aquí no vamos a endilgar la responsabilidad solamente a la directora de talento humano o al administrativo financiero o a quien haya manejado en las medianas esferas del Consejo de la Judicatura la contratación con esta empresa Métricas Web. Es decir, aquí seguramente hubo algún muy altísimo funcionario que tosudamente ordenó que se contrate a esta empresa Métricas Web. ¿Quién fue? Fue el vocal presidente de entonces, el señor Román. Insistieron en esa contratación los vocales que ya estaban en funciones para ese momento, Merck Benavides, Goyes, la señora Yupangui, o quién dispuso la contratación de esta empresa. Y eso es algo que el Contralor, en el menor tiempo posible, está obligado a contestarnos. Porque, fíjese usted que sería gravísimo que el Contralor predetermine una responsabilidad civil culposa o una administrativa en contra de los vocales del Pleno. Porque supondría automáticamente que entonces cualquier decisión que esta gente tome frente a este concurso ya no tiene ninguna credibilidad y ningún valor. Bueno, los miembros del Pleno están tratando de sacar el cuerpo, asegurando que es un proceso administrativo la contratación y eso ha estado encargado en manos de la directora encargada de talento humano. Pero la pregunta es, ¿dónde queda la responsabilidad política que tienen los consejeros de la Judicatura? Es que no es solamente político, Freddy. En lo político, yo insisto, está muy claro y a mí me parece que en algún momento alguna bancada tendrá que plantear un juicio político contra estos vocales del Consejo de la Judicatura. A esa no le van a poder rehuir diciendo yo no fui, fue el director de talento humano, fue el director administrativo financiero, fue el director general, pero yo no he sido, yo no dispuse la contratación. No, es tu responsabilidad política nombrar. Y nombrar como manda la Constitución sobre la base de los principios de igualdad, de transparencia, de celeridad, de respeto al ordenamiento jurídico. Pero en lo administrativo habrá que ver. Insisto, imagínense lo grave que sería, mis queridos amigos, pues que se llegue a detectar por parte de Contraloría que los vocales del Consejo de la Judicatura fueron quienes dieron el viserazo. Porque, perdón, pero si ahí hubo un vocal que ordenó la contratación de esta empresa contra viento y marea y contra toda advertencia, la responsabilidad no es solamente del director de talento humano, del director administrativo financiero, de quien haya instrumentado ese proceso, sino también de quien dio la orden. Y eso lo dice expresamente la ley orgánica de la Contraloría General del Estado. Entonces, esto de decir, yo saco el cuerpo, te cuelgo un comunicado en mis redes sociales y con eso creo que he hecho nada y me hago el más bravo, porque además ahora se empiezan a pelear entre ellos, ¿no? Y ahí veía el otro día una pelea entre las dos vocales ahí, por quién puso a tal director, por quién le dijo tal cosa, quién le dio tal instrucción. Bueno, eso se lo vas a tener que decir al Contralor General del Estado cuando te notifique con el inicio del examen. Claro, Ismael, un momento para consultarle a Paulo Caña. Es que el tema de fondo en este caso no es económico. A ver, los temas de corrupción se estilan entregar contratos a dedo, amigos, parientes, conocidos, para que se lleve un sustancioso contrato que le va a dejar ingresos económicos. Este no es el caso, porque esta empresa me parece que cobró una ínfima cuantía que estará por sobre o menos los $7,000, así es denominado en el sector público la ínfima cuantía. No es un tema de plata, sino de manejo de poder, Paul, lo que será entregado a una empresa que no tiene la experiencia, la infraestructura y las garantías que necesita exhibir para llevar a cabo un proceso de este tipo. En efecto, es así y es lamentable y llama muchísimo la atención de que, si bien es cierto, no se puede hablar de un tema de corrupción por el mismo hecho de una ínfima cuantía que, como bien dice, no supera los $7,000. Pero detrás de ello, ¿qué está? Exacto. Se podría entender que es un manejo. ¿Manejo para qué? ¿Para que descalificar a unos y poner a otros? ¿Y que responde a quién? Y que responde a quién. Y ese es el trabajo que tiene que hacer Contraloría y que de una u otra manera
también en otro camino, en otra sede, es la que está realizando Fiscalía a través de la investigación sobre este supuesto delito de concusión al que hago referencia. Y todos ellos nos van a dar un claro horizonte hacia dónde va, cuál era la intención o qué estaba detrás de ello al momento de tener este concurso de jueces. ¿Usted coincide con lo que sostiene Ismael, que incluso se puede llegar a determinar por parte de Contraloría, que es el organismo para hacerlo, responsabilidad civil, administrativa en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura, más allá de este intento de sacar el cuerpo a procesos administrativos relacionados con la contratación de esta empresa Métricas Web? Mire, tenemos 3 tipos de responsabilidades por parte de la Contraloría. Una responsabilidad penal, civil y otra administrativa. Penal considero que no existe una irregularidad que determine una corrupción y que por eso se indique un informe de responsabilidad penal. Pero sí, considero que una civil y administrativa sí podría estar a cargo de Contraloría y reflejar ello en los vocales, porque no es que uno se puede desplazar responsabilidad civil o administrativa e indicar, miren, yo no sabía o yo no estaba a cargo, sino es todo un conjunto. Ese ha sido el discurso de la mayoría de los vocales, ¿no? Sí, pero como en efecto Ismael lo indica y es clarísimo, o sea, podrá decirlo a través de un comunicado, a través de una entrevista, pero ya con la institución que está a cargo, que en este caso Contraloría General del Estado, allá habrá que ver cuáles son los justificativos y si esos justificativos permiten permeabilizar a quien está indicando esa justificación. Perfecto, se nos acaba el tiempo, Ismael Quintana. Tenemos un par de minutos para una reflexión final respecto de el futuro de este concurso para designar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, tomando como base esta resolución del Consejo de la Judicatura adoptada la noche de ayer, Ismael. Bueno, yo lo único que espero es que ahora sí se transparente el proceso de contratación de la empresa que va a llevar adelante el apoyo en el tema de la prueba de confianza, más allá de que tenga o no tenga puntaje. Esta prueba de confianza es un paso fundamental para continuar con los demás. De tal manera que espero que se haya aprendido de la lección. En esto ha habido un reconocimiento expreso por parte de algunos vocales de que han habido negligencias por parte de este organismo en este concurso, y eso implica un reconocimiento, dicho sea de paso, de que hay una responsabilidad ahí que en su momento habrá que asumir. Punto número 1. Punto número 2, creo que sea cual sea el resultado y nómbrese a quien se nombre, creo que ya no hay credibilidad en este concurso. Creo que los jueces que resulten nombrados, lamentablemente, nacerán con esta deslegitimación que tendrán que contrarrestarla, de ser el caso, con sus decisiones y su actuar ya en calidad de jueces. Y punto número 3, espero que con toda firmeza, tanto la Asamblea Nacional en el ámbito de la responsabilidad política como el Contralor General del Estado en el ámbito del control gubernamental lleguen a la determinación de las responsabilidades que correspondan. Vea, Freddy, a veces decimos, claro, son solo 7 lucas. No es el tema de las 7 lucas. Así es. Es que puede ser $1. Pero si tú contrataste mal, negligentemente, así sea por $1, eso te provoca una responsabilidad. Y a mí me parece que en esto es algo donde el Contralor tiene que ejemplarizar, para que esto no vuelva a pasar ni en este organismo, ni en otros, que creen que con la plata del Estado se puede hacer lo que se les viene en gana y que nadie les va a decir nada. Yo creo que ya en esto hay que ir poniendo un par. Así que por el bien del país y por el bien de la justicia, esperemos que esto ahora sí, en su tercer intento, ojalá la tercera sea la vencida, las cosas lleguen al mejor puerto posible. No digo a buen puerto porque dudo mucho, pero al mejor puerto posible, al menos dañino. Ojalá que sí, y solamente hay que apuntar que el proceso para, digamos, el periodo para el cual designan a estos jueces y conjueces es de 6 años, con la posibilidad de hacer una reforma, una renovación parcial conforme reza la Constitución, cada 2 años, si no me equivoco, Paul. Ahora, el mensaje final respecto de hacia dónde va el proceso, Paul Ocaña. Bueno, como mensaje final es que toda la ciudadanía, todo el país y los que somos parte integrante del sistema judicial estamos expectantes de que el concurso pueda enderezarse de la mejor manera, si es que esa es la decisión final por parte del Consejo de la Judicatura y que se haya declarado esta nulidad parcial. Expectamos y esperamos que se recomponga este concurso y que finalmente sean designados los mejores postulantes para el cargo de los jueces de la Corte Nacional. Respecto de la responsabilidad política, administrativa y civil,
¿Qué esperaría usted como presidente del Colegio de Abogados de Pichincha? Bueno, en efecto, habrá que esperar la respuesta que haga el análisis del estudio la Contraloría General del Estado y con eso nos dé un resultado. Pero tendrá que sancionar si es que se han cometido errores, negligencias, tendrá que sancionar porque es una forma de dejar un ejemplo para que no se juegue con los intereses, con el dinero del Estado. Ahí tienen ustedes, amigos, son las expresiones de Paul Ocaña y de Ismael Quintana. Paul Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, presidente de la Federación de Abogados del Ecuador. Ismael Quintana, un reconocido abogado especializado en temas constitucionales, dándonos su criterio respecto de esta decisión trascendental. Es muy importante, parecería que no, pero es de importancia capital aquella resolución que ha tomado el Consejo de la Judicatura, no en el mejor sentido, como han recomendado algunos jurisconsultos, de una nulidad total del proceso, borrón y cuenta nueva. Se nulita parcialmente este proceso, pero en algo se enmiendan los errores que se han hecho públicos, se han transparentado y se buscará corregir para llevar en el concurso a los mejores ciudadanos y ciudadanas profesionales del derecho que aspiran a convertirse en jueces nada más y nada menos que del más alto tribunal de justicia del país, y en manos de quienes estará luego la propuesta del candidato para quien presida el Consejo de la Judicatura. Así está determinada la arquitectura constitucional y legal, y entonces por eso tiene una capital importancia este tema. Muchas gracias, Paul Ocaña, muchas gracias, Ismael Quintana, por habernos acompañado. Buenos días. Un abrazo, buenos días. Saludos, Ismael, saludo a todos. Gracias. Buenos días a los dos. Son las 7 de la mañana con 59 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Vamos a hacer una breve pausa y al volver vamos a abordar el tema de la seguridad. Vamos a analizar este último decreto presidencial que de alguna manera insta a la fuerza pública a hacer uso progresivo de la fuerza, a actualizar los manuales de procedimiento y actuar, digamos, con mayor fuerza, si se quiere, con mayor letalidad. Al menos eso es lo que yo entiendo. Los expertos sabrán guiarnos los términos o el alcance exacto que tiene este decreto ejecutivo del presidente Daniel Noboa, el 371. Vamos a analizar este tema después de la pausa. Son las 8 de la mañana en punto, amigos. Volvemos. Usted escucha la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Detrás de cada jugada hay un esfuerzo que nadie ve. Darlo todo desde el primer minuto